organizaciones de fabricación, producción de algún producto, algo, ¿sí? Que permanentemente tienen que tener los insumos como para la producción, ¿sí? Para alimentar el proceso de producción. Y también hay algunos productos que no admiten demoras, o sea que se pueden perder ventas, entonces se necesita stock. Eso sería sin déficit. ¿Cómo? Ah, no hay agua. Y con déficit sería todos aquellos productos que se pueden demorar, es decir, que no se pierden ventas, por ejemplo, ¿sí? En el tema de sin déficit, lo que les decía el profesor, que en promedio se tienen que tener datos históricos de cuánto es el consumo normal, habitual, no obstante que pueden haber algunas modificaciones temporarias, ¿no es cierto?, eventualidades, más ventas, ¿sí? Más producción, necesitan más insumos, pero para hacer el cálculo de el insumo mínimo, la cantidad mínima requerida, ¿sí? Tienen que tener un promedio, ¿sí? Un dato aproximado del promedio de consumos y además el tiempo que dura la reposición, desde que se hace van sabiendo que tienen un stock mínimo, por darles un ejemplo, de 100 unidades y que esas 100 unidades le van a alcanzar para 2 semanas y que el tiempo de reposición dura 2 semanas, entonces 2 semanas antes se hace el pedido, ¿sí? De manera que al finalizar aproximadamente el stock existente, llega un nuevo stock, llega el pedido, ¿sí? O sea, es entregado el nuevo stock. ¿Cómo? ¿Se le congeló? ¿Es problema de acá? A ver. ¿Se mueve? Está congelada la pantalla. A ver, vamos a ver, no sé, desde esta línea más o menos, ¿no? Acá, bueno, más o menos así es. Entonces, sería, en este momento, cuando termina el stock, viene la reposición. Ese sería sin déficit. Y el otro modelo con déficit sería entonces, acá termina el stock, ¿sí? Y este sería el tiempo del déficit. Esto sería mejor, ¿sí? Este sería el tiempo que dura el déficit, que se puede medir en unidades, ¿sí? Tienen que ver la fórmula. Yo no tengo la fórmula acá porque hace tiempo que yo no doy más esto. Pero ahí tienen toda la fórmula, tienen en la guía y tienen el material que está en el aula virtual. Parece que sigue congelado. Sí, hay un poquito de código, no sé por qué, pero está. Dígale que esperen un ratito porque están escribiendo. Pero ellos me escuchan. Sí, yo te escucho. Ah, bueno, van a
esperar un ratito hasta que el técnico solucione el inconveniente. Bueno, y después tienen los otros dos modelos que son similares de producción con déficit y sin déficit. ¿Sí? Pero creo que los profes le hablaron de compra con y sin déficit. Y no sé si ellos le van a pedir el planteo nada más o la solución de un caso, no sé qué le dijeron. ¿No se acuerdan? No dijeron nada, bueno, tienen que preguntarle. Si tienen que solucionar o plantear. Ah, bueno, pero eso le va a dar próximamente, dijo. Pero esos son los modelos de... ¿Cómo? De determinación de costos. Último entrado, primero salido, primero entrado, primero salido, precio promedio ponderado. Sí, pero no sé para cuándo, porque hoy parece que no vienen. Mm. Ah, sí. Bueno, de un gráfico de ese y bueno, lo que nos pidió y lo del inventario y el profesor no, que nos pidió que investigamos cosas sobre eso. ¿Sabes? Porque la metodología no contabilidad. Ahora sí. A ver, espera un poquito. Estamos en la C15, ¿no? Acá yo puedo, desde acá puedo, creo. Ahí está. Bien, me encanta llamado. Las acciones, ¿sí? Los círculos, ¿sí? Y los documentos y el flujo. Pero tiene que saber la descripción del procedimiento, porque si no saben, o sea, para ir por ahí, para la gente que no trabaja, no saben bien cómo es el procedimiento. Para la que trabaja en alguna organización y vio alguna vez un procedimiento de compras, de pago, de cobranza,
¿sí? Más o menos ya pesca y ya sabe, o si está trabajando directamente con eso, mejor todavía. Ahí por lo menos se proyectó el grafiquito. Bueno, te voy a buscar. Nosotros estamos, a ver. Nosotros estamos en la unidad que se llama Sistemas Administrativos y sus procesos principales. Los sistemas operativos principales, características, pautas para el diseño, impacto de la tecnología informática, descripción de los procesos operativos. Subsistema de abastecimiento, ya lo vimos, ¿sí? Subsistema de conversión, lo vimos. Si tienen alguna duda con respecto a eso, volvemos. Subsistema de ventas, también se vio para el primer parcial. Subsistema de administración de personal, estamos. ¿Sí? Y el subsistema financiero, creo que lo vieron. Ajá. ¿Y qué va a salir? ¿No va a salir nada? No hay imagen ninguna. Ah, bueno. No hay problema. Está abajo, sí, porque está apagado. Ajá. Bueno, acá ventana y ahora vemos. Gracias. Ahí tienen. Esa es la unidad. Sistema administrativo y sus procesos principales. A ver, vamos a checar un poquito. Ahí se lee. Bueno. La semana que viene vamos a ver el sistema de control de gestión, que es para todos, contadores y licenciados. Bueno, a ver si alguien puede ¿qué necesitan? Bueno, todo lo que se dé. Yo no les sé decir, le va a decir el profesor titular, pero de práctica todos los que están viendo desde el segundo parcial, o sea, desde el primer parcial para acá, ¿sí? A partir de que rindieron el primer parcial, todo lo que se dio a posteriori, ¿sí? Y lo mismo en teoría, no se les toma otra cosa, otros temas que no se den. Pero bueno, en teoría estamos dando esta unidad, sistema administrativo y sus procesos principales, ¿sí? Para los licenciados nos va a faltar gerenciamiento de las organizaciones como sistema. Este es un programa licenciado. Y le dije, la semana que viene vamos a ver sistema de control de gestión, ¿sí? Y el proceso contable van a ver también, creo que esa unidad también entra, el proceso contable. Vieron la planilla de caja, eso, la planilla de caja, atenti. Si pueden hacer algún ejercicio y pregunten al profesor, porque creo que van a necesitar una clase más. O ya aprendieron bien la planilla de caja, porque esa es la que dio el otro día el profe Montini, eso entra de cabeza. O sea, es en reemplazo del ejercicio contable que vieron en el primer parcial. Ahora hacen un ejercicio de planilla de caja. ¿Sí?
No es difícil, nada más que tienen que atender muy bien las consignas y volcar en una planilla debe haber, ¿sí? Bueno, falta el proceso contable o al revés. Bueno, vamos viendo, ya les bajo lo que vamos a ver ahora. Voy a ir abriendo, sí. Eso es lo que se le va a definir la semana que viene, estén atentos, ¿sí? Pero como les dije, todas las unidades que se den, no otra cosa. ¿Está saliendo esto o no? No, no. Bueno, el proceso de gestión de personal está entendido, que ya lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver, sobre esto. Bueno, este puede ser, pero en realidad acá. Bueno, vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto. ¿Qué tengo que poner? Dejar de compartir. Ya. Y ahora, entrar, presentar ahora, ventana, y ahí la que quiero abrir. Pero ahora voy a volver a este. ¿Puedo poner más grande? No, no, porque es PDF. Bueno, circuito de sueldos y jornales. Circuito administrativo de pago de sueldos y jornales. Para los sueldos y jornales, bueno, creo que les dije o les comenté que dentro de la administración de personal hay un sinnúmero de procedimientos. Hay algunos que ameritan, bueno, a partir de los procedimientos que se originan en la administración de personal, hay algunos que ameritan control por oposición de intereses, separación de funciones y control por oposición de intereses. Por ejemplo, la liquidación de sueldos tiene que estar en manos distintas a las que controlan todo lo que es novedades con respecto al personal, ¿sí? Por ejemplo, inasistencia, licencias de los distintos tipos que hay, horas extras trabajadas, manejo del legajo en general, ¿sí? Eso tiene que estar exclusivamente a cargo de personal o sea, que hace gestión de empleados que hace gestión de personal. Asimismo, el que liquida no puede pagar y no debería registrar contablemente, ¿sí? Entonces, control del personal, todo lo que sea emisión de novedades, ¿sí? Liquidación de sueldo o otro puesto, ¿sí? Registración contable o otro puesto, pagos otro puesto. Los pagos se entienden que están en el sector de tesorería, sector financiero, ¿sí? La registración contable en contabilidad, la liquidación de haberes, puede formar parte de personal, pero generalmente está en contabilidad,
¿sí? O si forma parte de personal, tiene que estar en manos distintas, o sea, a cargo de un responsable, mínimamente un responsable, independientemente que haya otras personas habilitadas como para cargar novedades. Generalmente cuando se trabaja con un programa, por eso siempre cada usuario tiene una habilitación específica o especial y tiene su clave. Entonces, cuando se van a hacer controles, a ver quién cargó tal o cual novedad, ¿no es cierto? Se puede saber de inmediato quiénes son los que cargaron las novedades. Así para cualquier programa, por ejemplo, para los usuarios que van a hacer facturación, y esos son parámetros o ítems de control, ¿sí? Todo lo que sea usuarios y claves, ¿sí? Entonces sirven para el control. De quién lo hizo, en qué momento, ¿sí? Qué día, qué fecha, qué horario, ¿sí? Y lo que cargó. Todo queda registrado. Asimismo, por ejemplo, yo trabajo personalmente en un programa de liquidación de la Administración Pública Provincial, el SIAP, no sé si escucharon alguna vez. Bueno, el SIAP es una plataforma, ¿no es cierto?, que tiene muchas prestaciones, entre ellas la liquidación de sueldo, pero para eso hay usuarios que cargan las novedades, ¿sí? Las novedades para liquidación, ¿sí? Y todo lo que sean novedades para altas, bajas, modificaciones de datos de cada empleado, está a cargo de personal, del área de personal, ¿sí? Y así para cada organismo, porque en esa plataforma trabaja por lo menos el 80 o 90% de los organismos que liquidan sueldo en el estado provincial. Hay pocos que están descentralizados, digamos, y tienen su propio programa. Entonces, cada organismo tiene un número, un código determinado para acceder, y a su vez, en ese organismo hay diferentes usuarios, ¿sí? Entonces, sí o sí personal, y por otro lado liquidaciones, ¿sí? Y además, esos usuarios también están habilitados para sus funciones específicas, no para todo. Por ejemplo, pueden bajar planillas, las planillas de liquidación histórica, y cada una tiene un número de liquidación y por eso se buscan, ¿no es cierto? Pero tiene que codificar toda la guía, la página, para poder acceder a la planilla que busca, ¿sí? No puede bajar planillas de cualquier organismo, sino solamente del organismo en el que está habilitado, ¿sí? Le hablo de organismo. A ver, ustedes saben más o menos, o sea, un organismo puede ser el Instituto de Previsión Social. Yo estoy en Canal 12, LT85 TV Canal 12, es otro organismo. No sé, Vialidad, si liquida también por SIAP, puede ser Vialidad Provincial, por ejemplo. Y así hay muchos diversos organismos. Contaduría General de la provincia tendrá su personal también, ¿sí? Bueno, entonces no es que se puede ingresar a cualquier lado. Cada usuario tiene determinadas habilitaciones. Tiene una función y en función a eso le habilitan el acceso a esto, ¿sí? Bueno, procedimiento de liquidación. Para la liquidación de sueldo, ustedes saben, primeramente el personal, ¿no es cierto?, recaba todas las novedades del periodo, sea quincenal, sea mensual, y tiene que pasar anticipadamente a liquidaciones. Liquidaciones carga todas las novedades y les decía, dentro de los
programas habituales en cualquier organización privada, hay distintas bases de datos, ¿sí? Entonces hay una base de datos que se llama legajos del personal, y ahí se cargan inicialmente, cada alta, ¿no es cierto?, todos los datos básicos, algunos datos que no son inmodificables, como por ejemplo el nombre y apellido, el número de documento, el número de CUIL, ¿sí? Y después tiene el puesto, la función, eso sí se pueden ir modificando porque hay una recategorización, un ascenso, y se pueden ir modificando. El domicilio, por ejemplo, se puede ir modificando. La carga de familia, ¿sí? Si es soltero, si es casado, si es divorciado, si tiene carga de familia, el nombre de si es casado, por ejemplo, el nombre de la esposa, de la cónyuge, o del cónyuge, el nombre de cada uno de los hijos, ¿sí? Todo eso va en el legajo. De liquidaciones estoy hablando, ¿sí? Se carga que el programa tiene una base de datos. ¿Alguno trabajó alguna vez con un programa de liquidación de sueldo? ¿Sí? Begerman. Bueno, más o menos todos tienen las mismas bases de datos. Después otra base de datos sería para cargar los distintos básicos, que eso sí se va modificando por periodo y tiene que ir quedando, ¿no es cierto? Después otra base de datos será para cargar las liquidaciones, ¿sí? Y las liquidaciones emiten obligatoriamente el libro de sueldos y jornales, que también quedará cargado en forma secuencial, sucesiva, por fecha, ¿no es cierto?, en forma acumulativa, se van cargando las distintas liquidaciones. Entonces el libro de sueldo se va renovando. En cualquier momento pueden acceder al periodo que necesiten para control, para emisión del libro. Y por otro lado, tiene que emitir los recibos, que se emite generalmente por duplicado, ¿sí? Generalmente el modelo es en forma paisada y tiene dos partes, ¿sí? Entonces un recibo es para el empleado y otro es para el empleador, ¿sí? El que va para el empleado tiene la firma del responsable de la organización o de personal, quien esté asignado, y el otro tiene que quedar en manos del empleador, firmado en original por el empleado. Por lo menos hasta hoy en día es necesario a veces contar con eso. En la provincia no, porque eso ni siquiera se emiten las planillas, queda todo en forma virtual. En el estado provincial, acá por lo menos, cada usuario puede entrar a la plataforma con una clave, ¿no es cierto?, cada empleado, y puede bajar su propio recibo. Pero ya no se requiere más que pasen a firmar y a retirar el recibo físico. Y uno es porque, o sea, por ejemplo, para las organizaciones privadas, por el tema de las ART, cuando hay cuando hay un siniestro, generalmente piden firmado, pero hoy en día ya eso se reemplaza con el comprobante de pago bancario, ¿sí? Entonces por ahí no es tan necesario el recibo firmado, sí el recibo emitido, ¿no es cierto?, y el comprobante de pago bancario. Es suficiente prueba para demostrar que el empleado percibió sus haberes, ¿sí? ¿Y cuánto? O sea, el recibo demuestra qué se le liquidó y cuánto de bruto, cuántas retenciones, qué retenciones y cuánto el monto de las retenciones, y el importe neto, o sea, lo que cobra. Que puede ser, hay un el nombre de los sueldos, ustedes van a escuchar recibo neto y recibo de bolsillo, que a veces puede coincidir o no, porque el recibo de bolsillo es lo que realmente recibe el empleado. Puede tener el empleado algunos descuentos
¿sí? Autorizados por él, o sea, optativos, ¿no es cierto?, que se le hace, que le hace el empleador y que no figuran en el recibo, no necesitan figurar en el recibo. Si en el recibo tiene que figurar, por ejemplo, cualquier inasistencia no justificada, alguna sanción pecuniaria, ¿no es cierto? Todo eso tiene que, si le hace algún descuento por orden judicial, algún embargo, cuotas alimentarias, todo eso figura en el recibo. Entonces ustedes tienen, el sueldo neto es el sueldo bruto menos los descuentos que se le retiene al empleado, los descuentos de ley, ¿sí? Que son jubilación, hora social y la ley si no es 032, ¿sí? Que es para la caja de jubilaciones. Y esos son los obligatorios. Los otros son algunos opcionales y otros por orden judicial, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el sueldo bruto, ¿sí?, y el sueldo y las retenciones las retenciones de ley nos da el sueldo neto. Y la diferencia entre el sueldo bruto y las retenciones de ley más las retenciones optativas autorizadas, como por ejemplo la afiliación al sindicato, ¿sí?, y cualquier otro descuento que pueda tener fuera del recibo, como por ejemplo si la organización tiene convenio con alguna proveeduría, con alguna farmacia, con un restaurante, con algún supermercado. Entonces, son opciones, son como tarjetas de crédito para el empleado va utilizando y a fin de mes el empleador se encarga, o sea, recibe el resumen, ¿no es cierto?, de parte del proveedor o prestador de servicio y le descuenta a cada empleado. Entonces, ese sueldo que recibe después de todos los descuentos se llama sueldo de bolsillo, ¿sí?, que es el real que recibe. Y puede tener préstamos también, y el empleador, una vez que recibe la planilla, le descuenta a cada uno lo que corresponde, previamente al depósito bancario. Bueno, acá está, dice, los objetivos del sistema de liquidación de sueldo. Realizar la liquidación de remuneraciones del personal, generar información complementaria obligatoria, que dice artículo 140 y artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, más los datos requeridos para generar, o sea, requeridos por una resolución general, dice RG-AFIP, una resolución general de AFIP-ARCA para efectuar la liquidación de la declaración jurada correspondiente al Sistema Único de Seguridad Social, que es mensual. ¿Sí? Entonces, artículos 140 y 52 se refieren específicamente a el libro de sueldos y jornales y al recibo de haberes. Más generar información de características gerencial y de control, o sea, para el control de gestión, por ejemplo, para tomar decisiones en los niveles gerencial, directivo, con respecto a la planta, ¿sí? Saber cuánto es el costo de la planta, el costo total, el costo por sector, la influencia que tiene cada uno en la rentabilidad, por ejemplo. Bueno, esos son análisis que se hacen en los niveles gerenciales, pero de estas operaciones, o sea, de este nivel operativo, estos procedimientos operativos, sale la información que alimenta todos los niveles, ¿sí? Y en especial los niveles gerenciales.
los que hacen control de gestión, los que toman decisiones de nivel superior, directivo, de la organización. Para generar o sea, la liquidación de sueldos, una vez que recibe las novedades, va a cargar, ¿no es cierto?, las novedades para el periodo, va a cargar previamente y después va a generar. Se dice que normalmente se genera una liquidación previa, por eso generalmente si es una planta importante, se requiere por lo menos con 5, a veces depende de la organización, con 5 o 10 días de anticipación todas las novedades. O sea, ponen una fecha determinada en el mes para cargar. Por ejemplo, en la provincia, en el CIAP, el régimen del Estado provincial, generalmente el día 22 de cada mes es la fecha de cierre definitivo y después no se pueden cargar más nada de novedades, ¿sí? Y ahí empiezan a hacer las previas, las liquidaciones previas y controlar si hay errores, porque saltan algunos errores. Entonces se piden a los usuarios determinados donde saltaron los errores que rectifique, ¿sí? Solucione el error hasta alargar la planilla definitiva, pero una vez que se cerró el sistema no se cargan más novedades. Claro, las nuevas novedades que llegan a posteriori del cierre quedan para el mes siguiente. Es así. Pero generalmente ya se prevé eso, se avisa con anticipación y se prevé la fecha de cierre y entonces los usuarios tienen que saber que las novedades tienen que estar a tiempo, ¿sí? Salvo que suele ocurrir, a mí me suele ocurrir que, qué sé yo, llega un oficio por un embargo o una cuota alimentaria, llega a posteriori y bueno, ya queda para el mes siguiente. Para carga de novedades me suele ocurrir. En mi caso, por ejemplo, o sea, en la provincia suele ocurrir eso, porque bueno, los tiempos de otros organismos no son los mismos de los tiempos del sistema liquidador de sueldos, en este caso el SIAP. Pero bueno, eso no es. Después, por supuesto, cualquier sistema está habilitado para, esto es para las novedades normales, habituales y liquidaciones habituales, ¿sí? Sean quincenales, sean mensuales, depende del tipo de actividad de la organización. Pero el sistema está habilitado para en cualquier momento realizar una liquidación no habitual, ¿sí? Eventual, digamos. ¿Qué puede ocurrir en cualquier organización? Generalmente una liquidación definitiva o final de haberes, ¿sí? ¿Qué puede ser? Por jubilación, por alguna baja, ¿no es cierto? Por jubilación, por fallecimiento del empleado, por renuncia del empleado, por determinación de la organización. En este momento le doy la baja o despido sin causa, ¿sí? Entonces hay que hacer la liquidación definitiva, ¿sí? Que en ese caso, cuando es la indemnización, eso, todo lo que sea montos indemnizatorios, no llevan aportes y contribuciones, es decir, no se declara la liquidación final. Sí, todo lo que sea, por ejemplo, el mes de preaviso, ¿sí? Que son a veces 1 o 2 meses, depende de la antigüedad, depende del convenio, hay convenios que establecen mínimo 3 meses de preaviso, ¿sí? Eso sí, el SAC sobre ese preaviso, o sea, el aguinaldo sobre ese preaviso, si tiene vacaciones, el SAC sobre las vacaciones no sé si llevan aportes en la liquidación final. ¿Llevan? A ver el abogado.
¿Cómo? Sí, sí, lleva, sí. Pero no, lo que le estoy diciendo es que, no sé si me están entendiendo, porque por ahí si no hicieron nunca, por ahí no tienen. Yo le estoy hablando muy teórico. Lo que quiere decir que se le suma el SAC al conteo para liquidar. Claro, la liquidación, El SAC se paga aparte del SAC. sí, sí, pero Encuentro de la suma para liquidar. ustedes tienen, cuando hay digamos, una indemnización sin justa causa, sin causa, artículo 245 y o 247, artículo 245 creo que es, ¿eh? De la ley de contrato de trabajo. Sí, pero hay un 247 que no tiene algunas cosas. Bueno, usted tiene el preaviso, 1 o 2 meses, según la antigüedad. ¿Sí? Preaviso. Más el SAC sobre el preaviso. El SAC es el aguinaldo, para los que no saben. Sobre el preaviso. ¿Sí? Bueno, después tienen, esto lleva retenciones y contribuciones, ¿sí? Después tienen las vacaciones que le queden pendientes, las no gozadas, la cantidad de días, más el SAC sobre vacaciones. ¿Estamos? Esto dice el abogado que sí que lleva retenciones. Diría que sí. Como no se hace todos los días. Para los que están en forma híbrida, esto quiere decir con retenciones y contribuciones. Retenciones al empleado y contribuciones patronales. Después tienen, ¿qué tienen? Ahora viene la liquidación de... ¿No llevan? Bueno, quizás está más actualizada que nosotros. Vacaciones. Sí, creo que no llevan. Creo que no llevan. Creo que la última liquidación que hice hace 3 años por ahí, por una desvinculación por jubilación, no me acuerdo. Bueno, sin retenciones entonces. Bien, sin retenciones. Bueno, y la indemnización. Se le dice por antigüedad. Por antigüedad sería un sueldo, el mejor, ¿no es cierto?, de los últimos 6 meses. Se toma sueldo bruto, ¿sí? Sin retenciones. Por cantidad de años de antigüedad. Este no lleva. Ahora la nueva reglamentación lo que eliminó es la sumatoria del SAC, ¿sí?, en la indemnización por antigüedad, y todo otro bono no contributivo.
La indemnización es por el mejor sueldo habitual y permanente, digamos. Sí, el normal. ¿Y qué más me falta acá? Claro, sí, todo lo que sea vacaciones no gozadas. O sea, no gozadas del año anterior y la proporcional del presente. Claro, porque, por ejemplo, si se va ahora, en esta época del año 2026, todavía no dio lugar a que se tomen las vacaciones, que generalmente es a partir de octubre que pueden tomar las vacaciones. Entonces, el proporcional del año 2026, si le quedó de años anteriores, también. Llevan retenciones. Bueno, esto vamos a averiguar bien y vamos a aclarar. Pero bueno, de todas maneras, igual, en este curso ustedes no hacen liquidación de sueldos. ¿Eh? No me puedo pensar porque nosotros estamos dando ese derecho laboral. Bueno, es una consulta para hacer a los profesores que estarán bien empapados, más que nosotros. Uh-huh. Ah, eso sacaron, sí, sí, sí. 20013. Ahora, en caso de fallecimiento por, digamos, por enfermedad inculpable o por accidente del empleado que está en actividad, también tienen los deudos, digamos, los derechohabientes, derecho a pedir indemnización. En ese caso, es, bueno, todos los conceptos que le hayan quedado pendientes al momento del fallecimiento, y la indemnización por antigüedad se reduce a la mitad. O sea, es medio sueldo por año de antigüedad. ¿Es así? Sí, también es una alternativa que tiene el empleado que fallece estando en actividad. Bueno, vamos viendo. Bueno, las razones que justifican, dice, la automatización del proceso. En realidad, hoy en día ya no hay quien liquide a mano. No me imagino cómo sería. Nunca trabajé en una empresa, o sea, nunca me tocó liquidar los sueldos de gran cantidad de empleados. Y la verdad que no sabría decirlos cómo fue en la provincia, porque en esa época yo no liquidaba sueldos, hacía contabilidad en mis primeros años de trabajar en el Estado. Trabajé en contabilidad, que tenía un libro así de ancho como esta mesa, y más o menos así la mitad, digamos, o sea que pesada las tapas, y bueno, y ahí tiene todo con columnas, y bueno, se lleva toda la contabilidad, porque tiene anticipo, preventivo, después compromiso es el segundo pago. Primero se hace el anticipo de un gasto, después se hacía el compromiso y después el compromiso definitivo y ya pagar. El otro día conversando con el colega Bartel, que él está en
la Tesorería General de la provincia, creo que me dijo que sí, que se lleva. Hoy en día trabajan ya con un programa específico donde tienen en la Contaduría General, tienen una contabilidad centralizada y después cada organismo, cada tesorería tiene su tesorería. En realidad, cada servicio administrativo. Los servicios administrativos son como subsedes y hay varios, no me acuerdo cuántos hay en este momento, pero por ejemplo, servicio administrativo de tesorería, servicio administrativo de obras públicas y así. Servicio administrativo, creo que, no me acuerdo ya en este momento. Cada uno tiene su contabilidad y después, una vez que se hace el cierre, se consolida todo, o sea, se hace la comparación con el consolidado. Y eso tiene que dar exacto. No hay que hacer ajustes. Y todo lo que no se paga, todos los gastos que quedan comprometidos en el año, ¿sí? Y no se llegan a pagar porque se pactó en cuotas o no llegaron los fondos suficientes, si había crédito, o sea, si hay crédito se compromete, se hace el compromiso. Pero hay una etapa final que es la de los fondos. Si no hay fondos suficientes, no se paga, por ejemplo, en el ejercicio. Entonces, pasa el ejercicio siguiente, hasta 2 ejercicios, como residuos pasivos. ¿Escucharon alguna vez hablar? Bueno, los que estudian para contador, que están acá, ¿son varios? ¿Son todos? ¿La mayoría? Los que estudian para contador van a ver una materia que se llama contabilidad pública. Ahí van a ver todo esto. ¿Sí? Hay una materia que se llama contabilidad pública. Bueno, les decía, yo la verdad que no sé cómo hacían los sueldos en la época que no existía el SIAP, pero también estaba centralizado la liquidación. Había un centro de cómputos. Ellos trabajaban con un sistema de programación. Las primeras programaciones de informática que existían. Sí, no sé qué sistema era, porque había 3 o 4 sistemas diferentes en el mundo. Trabajaban con un sistema que solo ellos... Pero también se cargaban las novedades, también los distintos usuarios cargaban las novedades. Sí, ahora estaba en la carga de novedades ya en esa época. Solamente que había que ir físicamente al centro de cómputos a hacer la carga de novedades. ¿Sí? Hoy en día no, cada organismo puede abrir en pantalla el SIAP y cargar desde ahí las novedades. Sí, entregaban, sí, las planillas y los recibos, sí. Y después llegaban los fondos a la tesorería de cada organismo y había que cargar en cada recibo porque se pagaba en efectivo. Era bastante problemático. Sí, era bastante problemático porque era un día crucial cuando llegaban los fondos y había que distribuir. Y yo por lo menos he visto casos en que estando con 4 ojos, yo que era, digamos, la directora del sector, más la tesorera, otra persona, se nos llegaban a perder sobres enteros con dinero. No sabíamos cómo. En 2 oportunidades ocurrió y bueno, tuvimos que, o sea, éramos las responsables de reponer ese dinero. Pero era problemático eso. Después, bueno, por suerte se bancarizó, pero era re problemático. Claro, con cheques, sí, sí.
Pero en la provincia no, en la provincia era efectivo y de ahí pasó a banco. Se bancarizó. Mm. Ujú. Claro. Sí, yo estoy recordando más cosas ahora. O sea, el día que estaba, claro, teníamos que ir a la tesorería, tesorería general a retirar el cheque. De ahí ir al banco, retirar el dinero. Creo que iba un empleado con policía. Cuando venía el dinero, o sea, nosotros teníamos que pedir el dinero con los cambios. O sea, teníamos que tener la planilla y sacar todos los cambios, pero eso teníamos que hacerlo medio a mano, después trabajábamos con Excel, con la planilla de cálculo, bueno, después cuando, a medida que pasó el tiempo, se mejoraron los sistemas, y había que tener el cambio. Después teníamos que sentarnos a contar toda la pila de... Nosotros en el canal siempre teníamos una planta de 120 personas mínimo. Contar todo, separar ese dinero, nos encerrábamos en el sector tesorería, y después embolsar. Pero era patético eso. Dios mío, pero yo no me imagino más atrás en el tiempo cómo hacían empresas que tenían una planta, digamos, de 15, 20, 30, 50, 100 personas, cómo hacían, se hacían en forma manual. Había una máquina, una de las primeras que nosotros llegamos a ver en la facultad, creo que no. O sea, yo vi en la práctica en la escuela de comercio cuando hacía el secundario. Y después vi, así un ratito nomás en la facultad cuando estábamos haciendo sistemas, estas cosas, la Mercator. ¿Escucharon hablar alguna vez? Bueno, esa era, digamos, una especie de computadora de la antigüedad. Ujú. Claro, pero no llegó a ver la Mercator. Ajá. La Commodore. Sí, creo que nosotros vimos en la facultad ya en los últimos tiempos, allá por quinto año, pero qué sé yo, no éramos un grupo muy numeroso, pero supongamos que éramos 15 alumnos. Y el profesor nomás era el que movía y hablaba y nosotros mirábamos ahí, que tampoco teníamos para ir en la casa a practicar. O sea, salíamos con nociones nomás. DOS, claro, claro. Sí, todos trabajaban por DOS. Sí, sí, no, incluso, por ejemplo, a ver, yo en el año 91 creo que tuve la primer computadora y era todo por DOS. Sí, sí, y no había mouse, trabajábamos nos aprendíamos de memoria con las teclas. Control tanto, control F tanto, control F para tal cosa. Y ya uno se automatiza, tanto para el Word como la planilla de cálculo.
Personales. Y verdes. Ah. Ajá. Claro, eran manuales. Eran manuales los formularios. Había que escribir. Antes que lo escribiera así, toda la parte de la historia era Claro, eso es antes de ANSES. después pasó cuando salió, desapareció Pero no se llamaba FIP, se llamaba, o sea, estaba, para los impuestos era DGI. Sí. y ahí pasó a PAMI. PAMI pasó a toda la parte cuando no pudo, se ha creado y ahí como antes no tenía problemas, y ahí también. Claro, pero, o sea, no hace tan, en el año 92, 93, yo me acuerdo que liquidaba. Claro. Pero hasta los años 90, yo me acuerdo que se liquidaba con, era un formulario así, apaisado, donde había que cargar manualmente los aportes y contribuciones. Y eso manejaba, como dice, el ANSES, que sería PAMI, se llamaba PAMI, creo que. Primero era PAMI, con Axel, y ahí yo me acuerdo que se estaba recibiendo de México, no fue a aplicar el departamento. Entonces, por nuestra cantidad, pedimos, pedíamos, que no debe ser director, el foro. Yo sé, pero por eso, y ahí ya vamos a hacer la ley de esta nueva aplicación de vacunación de esta categoría de comercio. Sí, pero era todo más engorroso. Aparte, era imposible de controlar. Cada uno depositaba lo que quería, declaraba lo que quería. Hoy en día se controla todo. Claro, hoy en día cada empleado puede tener su clave en AFIP, entrar a la plataforma y controlar los aportes que le declararon y si le pagaron, si están pagados o no. Sí. Bueno, esos son los beneficios que otorgó la automatización y que se pueden cruzar los datos entre los distintos organismos. Por ejemplo, bueno, en realidad en la plataforma de AFIP, ARCA, se carga todo lo que es seguridad social, ¿sí? Aportes y contribuciones a la jubilación, a la obra social, más los seguros obligatorios que están a cargo del empleador. Para accidentes laborales, la ley LAR, ley de accidentes laborales o riesgos, que normalmente le llamamos ART. ART en realidad es el nombre de la aseguradora, es la aseguradora. Y para de vida, el seguro obligatorio colectivo de vida,
seguro obligatorio colectivo de vida, algo así, o de vida obligatorio. Y después, también a partir de la plataforma, el empleador puede ingresar, bueno, ahí para las altas, para las modificaciones y bajas. Modificaciones serían, por ejemplo, un cambio de función o un cambio del empleado, ¿no es cierto? O un cambio de hora social, generalmente, ¿sí? O para las bajas, en caso de renuncia, de despido con causa o sin causa, y por fallecimiento, las bajas. Y también en caso de jubilación, también el empleado puede pedir el certificado, hay un certificado previo, el del artículo 80, un certificado de servicios, ¿sí? Y ahí van a parar todos los datos de las liquidaciones mensuales de todos los años desde que tuvo el alta, desde que ingresó a trabajar para ese empleador. Entonces, sale el formulario, ¿no es cierto? Se pide por el quit, y sale el formulario y eso tiene que entregarle el empleador firmado, ¿no es cierto? Y después está el otro, la certificación de servicios definitiva, que se entrega ya cuando se va a jubilar, está previo a jubilar, o sea, cuando tiene el ok del ANSES, que presenta la renuncia definitiva, tiene que emitir el certificado de servicios laborales definitivo. O en caso de fallecimiento, o en caso de renuncia, o en caso de baja por desvinculación. Entonces acá dice, razones que justifican la automatización, procesar todas las operaciones que son normales, habituales, repetitivas, es decir, los procedimientos de liquidación. Mayor velocidad de ejecución, mayor seguridad en los resultados del procesamiento. Esto siempre y cuando se tengan cargadas los datos del empleado y las novedades se tengan cargados correctamente, ¿sí? Porque el programa liquidador, entonces les dije, tiene bases de datos de cada uno de los empleados, bases de datos con los básicos que se liquidan de acuerdo a cada convenio, ¿sí? Se van actualizando cada vez que sale una planilla nueva o sea, una actualización de los básicos. Y después bases de datos con todo lo que sea los algoritmos o fórmulas automatizadas de liquidación. Entonces, por ejemplo, al empleado tal se le carga el básico número tal, siempre está codificado eso y le trae directamente, o sea, la categoría tal, y le trae directamente el básico actualizado para esa categoría, ¿sí? O se le carga, o sea, el programa lee la fecha de ingreso y automáticamente tiene una fórmula que va calculando a partir de los 12 meses, o sea, a partir del año de antigüedad le va calculando la antigüedad y tiene una fórmula para calcular la antigüedad. Y así para todo, para las horas extras, normales y habituales, o sea, en días habituales o en días hábiles, mejor dicho, las horas extras en sábado, domingo, sábados, después de las 14, domingos, feriados, que se liquidan y pagan con un 100% de recargo respecto al valor hora normal. ¿Sí? Estos sabrán algunos los que trabajan, porque a lo mejor les tocó liquidar y o cobrar. ¿Sí? Bueno. Y también después las bases de datos para ir guardando todos los informes que salen, ¿sí? O sea, cualquier programa liquidador tiene otras salidas no obligatorias. O sea, las obligatorias son el libro de sueldos y jornales y los recibos de haberes liquidados. Y después, como no obligatorias, pueden emitir listados completos del personal o por sectores
depende cómo se tenga cargado, y esto está relacionado íntimamente también con el plan de cuentas contables. No se olviden, porque generalmente se trabaja con un programa de gestión, entonces que tiene distintos módulos, ¿sí? Y desde cada módulo se puede habilitar para generar el asiento correspondiente en la contabilidad. O sea, cuando ustedes cierran, cuando se cierra, por ejemplo, un periodo de liquidación, ¿sí? Ya se puede, o sea, el programa le permite, ingresando al sector correspondiente, ¿no es cierto?, le permite cargar los distintos rubros con el código del plan de cuentas correspondiente, ¿sí? Entonces, esto le va a permitir a la siguiente función, que será el encargado de los registros contables, ¿sí?, generar, porque tiene que darle la orden al programa para que genere el asiento contable de liquidación de remuneración. O sea, es un asiento de devengamiento. Una vez que se liquidó el sueldo, están desvengados los sueldos, ¿sí? No están percibidos todavía. Ustedes sabrán la registración contable por el método de lo devengado, por el método de lo de percibido, ¿sí? Entonces, la liquidación de haberes tiene dos pasos. Uno es la liquidación, o sea, el devengamiento. Genera un asiento contable, ¿sí? Y el segundo paso es el pago. Genera otro asiento contable, ¿sí? Eso sería ya por el método de lo percibido. Bueno. O sea, permite mayor velocidad de ejecución, permite generar mayor cantidad de liquidaciones, es decir, en cuanto a unidades, empleados, contenidos en cada liquidación, o sea, mayor cantidad de liquidaciones en menos tiempo, ¿sí? Esto es la diferencia con la época anterior, la antigua, cuando se hacía a mano o con otros sistemas más lento, con menor capacidad, ¿sí? Bueno, mejor capacidad para cumplir con los requerimientos legales, presentación en fecha, economía de ejecución, mayor volumen de datos procesados sin incremento de tiempo. Bueno, o sea, en realidad la liquidación es ni un segundo no dura, no tarda en generarse. Una vez que lo que más tiempo puede llevar es la carga de novedades, ¿sí? Una vez que tiene todas las novedades cargadas, el operador le da el enter a la generación de la liquidación y le genera un archivo, ¿sí?, que puede ser emitido, puede ser guardado en la base de datos, puede ser emitido en físico, planillas de liquidación, o puede visualizarse en pantalla. O sea, generalmente los programas no tienen una liquidación previa. Usted hace la liquidación y puede generar cuantas veces quiera. O sea, puede hacer una liquidación y le llegaron más novedades, se dio cuenta que le faltaban cargar novedades, vuelve a cargar novedades y así sucesivamente. Hasta que emite la última, o sea, genera la última liquidación, la que va a ser ya ejecutada, digamos, ¿sí? Entonces, esa es la que se registra contablemente y queda en la base de datos y es la que después se va a pagar. Les decía, hay otras salidas opcionales que permite el programa, como listado del personal, el nombre y apellido completo, puede ser el sector donde presta servicio, la función, o sea, depende cómo se le tenga clasificado. Todos esos datos se cargan en el legajo que está en el programa, ¿sí? La categoría, el CUIL es fundamental, o sea, el nombre, apellido completo y CUIL es fundamental para identificar a cada empleado.
se le puede pedir también, generalmente son columnas tabuladas, ¿no es cierto? Donde en cada columna, son planillas tabuladas, donde en cada columna va a tener el dato que necesita, que le pidió al programa. O sea, ustedes le pueden dar la orden al programa indicando qué datos pueden formatear la planilla. El programa tiene cierta, o permite ciertas opciones o cierta discrecionalidad para pedir los informes, ¿sí? Pueden pedirle, por ejemplo, con el sueldo bruto liquidado en tal periodo, ¿sí? O con las retenciones, los aportes y contribuciones de tal periodo, ¿sí? Y ahí pueden indicarle retención, o puede ser todo completo, retención de jubilación, retención de obra social, cualquier otra retención, por ejemplo, cuota sindical, cualquier otro descuento optativo. Y también puede ser una columna con los netos. Por ejemplo, al banco se le tiene que enviar, ¿sí?, una planilla donde totalice los netos, o sea, nombre, apellido, número de CUIL, número de cuenta, la caja de ahorro, sueldo habilitada a favor de cada empleado en el banco, número de cuenta e importe a depositar. La suma de todos le da el importe total neto a pagar. Y ese es el importe que la organización manda al banco con la autorización correspondiente para que el banco debite en la cuenta corriente bancaria del pagador, o sea, el empleador, ¿sí?, y acredite en cada una de las cuentas a nombre de cada uno de los empleados, acredite el monto que dice en la planilla, ¿sí? Esa es otra opción, otra emisión de informe por parte del programa. Y así depende de lo que requiera el usuario, qué es lo que va a analizar o qué necesita controlar o qué necesita verificar, ¿sí? Entonces, ¿por qué le hablo de controlar, verificar? Controlar, control interno. Verificar cuando la auditoría está haciendo la verificación permanente para ver errores, para detectar falencia en los procedimientos, ¿sí? Falencia en los controles, o falla en los controles, o falta de controles, ¿sí? Bueno, o para tomar decisiones, la gerencia y dirección superior para tomar decisiones. Ahí tienen una secuencia del procedimiento. Este es un gráfico. Secuencia natural del procedimiento de liquidación de pago de remuneraciones. Fíjense, input. Tienen, ¿leen ahí? ¿Alcanzan a leer? ¿O necesita que agrande un poquito? A ver. Vamos a bajar un poquito más. Bueno, ahí tienen. Imputación del tiempo trabajado y no trabajado, registro de novedades. Esto es en recursos humanos, abajo tienen, personal. Segundo paso, liquidación de remuneraciones, aplicación de coeficientes y parámetros, contaduría. Yo, como les dije, liquidaciones generalmente está en contaduría. Después, control y autorización de pago. Una vez que ya se controló, se hizo el control previo, se le dio el ok a la liquidación, entonces habrá un sector de cuentas a pagar o un responsable que autoriza el pago. Esto, cuando es una planta importante, amerita que haya alguien, un responsable,
que autorice el pago para evitar que se filtren liquidaciones fantasmas, por ejemplo, ¿sí? El otro paso, el cuarto paso sería el pago en la tesorería. Y el quinto paso sería la registración contable en contaduría. ¿Estamos? O sea, con esa graficación se puede verificar cómo sería más o menos el procedimiento. Y este no se lee mucho, pero... ¿eh? ¿Y allá no se lee ahí en la pantalla? ¿O no? Yo de acá leo mejor ahí que acá. A ver, vamos menos. ¿Ahí? ¿Se lee mejor? Bueno, es más de lo mismo. Información, emisión de información de asistencia. Informe enviado por cada sector. Claro, a su vez, no solamente personal tiene el manejo de todo el control, también puede requerirse en algunos sectores, y depende de la actividad, el informe del sector específico, o sea, del jefe inmediato donde presta servicios cada empleado, ¿sí? O porque, por ejemplo, en el caso que a lo mejor no haya un registro, ¿cómo se dice? Dactilar o algo así, de horarios, entonces a lo mejor el jefe inmediato puede certificar el cumplimiento de determinadas horas en determinados días para la realización de tal o cual trabajo, o puede certificar por algún adicional específico que se le otorgue extra función a cada empleado, ¿sí? O sea, en algunos casos sí amerita también alguna certificación extra por parte del jefe inmediato de cada empleado. Depende del sector, depende de la función. Control de asistencia, esto es por parte de personal, ya dijimos todo eso. Liquidaciones de haberes. Las planillas individuales de asistencia, legajo con empleado, planilla de liquidación, recibo, bueno, todo lo que puede emitirse a partir de la liquidación de haberes. Control de liquidación, ¿sí? O sea, para hacer un control, si es una planta importante y se quiere realizar un control interno antes de la aprobación de esa liquidación y el pago, se puede realizar y conviene realizar, por ejemplo, con el registro, con las novedades emitidas por personal y firmadas por el responsable del área, ¿sí? Y por supuesto otra persona que no hizo la liquidación ni que intervino en las novedades, ¿sí? Es otra persona que realiza control interno. Puede hacer tomando muestras, por ejemplo, una muestra de X una muestra representativa de los sueldos hasta 500, 600 mil pesos, por darles un ejemplo cualquiera, ¿sí? Y entonces, en función de eso, controla qué se liquidó, o sea, la liquidación completa, qué se liquidó a cada empleado con las novedades, ¿sí? Entonces, cuando corrobora que
no existen errores, puede dar el ok para que se apruebe esa planilla de liquidación. Y eso es lo que está en condiciones de pasarse a la registración contable para registrar el devengamiento y a partir de ahí a la tesorería para disponer el pago. ¿Sí? Generalmente se le pasa, ¿no es cierto? La liquidación, ¿no es cierto? Con estas planillas, como le dije, o sea, ya el que trabaja en el programa puede emitir ya el informe para la tesorería con el listado de empleados, ¿sí? Nombre y apellido, número de CUIL, número de caja de ahorro, importe neto a percibir. El listado completo. Entonces la tesorería ya tiene ahí cuánto va a ser la transferencia que realiza al banco para que le debiten, ¿no es cierto?, a favor de cuenta sueldo, y el banco hace el trabajo de la distribución. Bueno, planilla de liquidación, orden de pago, cheque. Registración de pago, orden de pago, minutas contables. Bueno, y esto es lo que les había dicho, registro de novedades, haberes mensualizados. Altas de conceptos por incorporación de personal, bajas, modificaciones de categoría, puestos o cargos, cambio en porcentaje de bonificaciones, premios y otros beneficios, cantidad de horas extras trabajadas, horas nocturnas, ausencias no justificadas, licencias, permisos, modificaciones, carga de familia, aplicación de sanciones con apercibimiento, etcétera. Desde el año 2000, a ver si alguno me ayuda, 2001, creo que, porque antes el empleador era el responsable de cargar cada uno de los datos de los familiares, o sea, si se cobraba, creo que el empleado tenía derecho a cobrar por cónyuge y por cada uno de los hijos, si era hijo normal o hijo discapacitado, después las escolaridades, depende del convenio, ¿no es cierto? Todo eso se pagaba dentro del recibo de haberes. A partir del año, no me acuerdo si era 2001 o 2010, ¿alguno me ayuda? Perfectamente. Entonces el empleado lo que tiene que hacer es mantener actualizados sus legajos en el ANSES, llevando sus legajos de cargas de familia. Y tiene que aportar, no sé de qué manera lo hace hoy en día, antes tenía que hacer una declaración jurada por periodo, creo que era anual, y ahí cargar todos los datos y aportar la documentación de cada uno de los hijos por los cuales pretendía cobrar el salario. 2003 puede ser, yo decía 2001, pero puede ser 2003, que ya el empleador no tuvo que liquidar y tampoco incorporar en la declaración jurada del Sistema Único de Seguridad Social. ¿Sí? Entonces, directamente el empleado tiene que dirigirse a la órbita al ámbito del ANSES para aportar datos y documentación. Y eso el ANSES le deposita, creo que en la misma cuenta sueldo. O sea que también el empleado le tiene que dar el CBU, el número de cuenta y el CBU, toda la constancia de la cuenta donde va a recibir los salarios. Pero es independiente del empleador. El empleador hace su contribución, paga su contribución para eso en la declaración jurada. Bueno, para haberes jornalizados, bueno, no sé si acá alcanzan a ver. Para haberes jornalizados o
a destajo. Para haber externalizado a destajo las altas de concepto por incorporación de personal, baja modificación de categoría. Bueno, esto es lo opuesto, digamos, a la liquidación mensualizada, ¿sí? Donde en esto se liquida a cada empleado por día trabajado o por horas, o a destajo, o por piezas, depende cómo sea el convenio, cómo sea el contrato laboral, ¿no es cierto? Por eso dice cantidad de horas trabajadas en el periodo, piezas fabricadas, órdenes de trabajo, productividad, etcétera. Depende cómo sea el pacto, el contrato. Bueno, después la liquidación de remuneraciones, esto ya les dije. La liquidación de la declaración jurada toma el total de haberes brutos liquidados a cada empleado, o sea, se carga por cada empleado el total de haberes brutos remunerativos, y si existen haberes no remunerativos, hay otra, o sea, la pantalla tiene varias, tendría que traerles para mostrarles, tiene varios casilleros donde se carga el total de haberes brutos, después si se paga sueldo anual complementario, o sea, el aguinaldo en la época, en las dos oportunidades que se pagan aguinaldo en nuestro país, se carga en otro casillero el monto total de haberes remunerativos correspondiente al SAC. Entonces, de esa manera ya va impactando en el legajo del empleado, o sea, en el legajo que tiene ARCA, FIP, para cada empleado, ¿no es cierto?, para cada quill, y de esa manera va quedando para la emisión, pasados los años, en el momento oportuno que corresponda, del certificado de servicio. Entonces sale total de remuneración bruta, total de SAC abonado o liquidado y en cada periodo mensual, por ejemplo. O sea, sale bien discriminado. Después, si hubieron adicionales, por ejemplo, no remunerativos, o sea, todo la pantallita de donde se carga el programa permite, ¿no es cierto?, cargar los distintos conceptos que se pagan. Si el empleador, o sea, si el que hace el registro quiere discriminar, lo puede hacer, lo más bien. Y después totaliza. El programa liquida de AFIP, ARCA, liquida automáticamente los aportes que corresponden a la jubilación del empleado, ¿sí? Totaliza de la planta, ¿no es cierto?, los aportes a la jubilación, las contribuciones a la jubilación, las contribuciones a la ley, los aportes y contribuciones a la ley 19032, que es para, justamente para todos esos, los salarios que se pagan al empleado, para la caja de jubilaciones, para las cajas de jubilados, digamos. Y después liquida también los aportes y contribuciones a la obra social. El empleador tiene que cargar no solo el nombre y apellido y el quill de cada empleado, más la función que corresponde o la categoría que tiene, ¿no es cierto?, los sueldos liquidados en cada periodo, sino también tiene que tener cargado correctamente el código de obra social perteneciente a cada empleado, o sea, por el que cada empleado optó. Por eso es obligación del empleado, cuando hace un cambio, inmediatamente avisar al empleador para que le informe bien en la declaración jurada, si no después el mismo empleado tiene problemas, porque los aportes y contribuciones que se liquidan y pagan van a parar a una obra social
que ya está, a la cual ya no pertenece él, y cuando va a querer hacer uso de su obra social, puede ser que esté cortado el servicio por falta de pago, porque los aportes y contribuciones fueron a parar a otros. Entonces el empleador tiene que rectificar esos periodos para que la FIP Arca canalice, devuelva, saque de acá y devuelva a esta obra social y le rehabiliten nuevamente el servicio. Les digo porque me ocurrió en algunas plantas así, donde el empleado va y no tiene servicio de obra social. ¿Y qué pasó? Pero yo pagué, liquidé y pagué correctamente. Y bueno, el empleado no avisó. Ese es el tema. Entonces ustedes, el día de mañana, o sea, tanto para su caso personal como para el día de mañana, si les toca liquidar, tienen que saber que el empleado tiene la obligación, o sea, el empleador tiene que avisarle, porque si no el empleado no hace su trámite y se desentiende. Y las obras sociales no es que van a avisar al empleador, ¿sí? No cuento la libertad. Como un fracaso de destino. ¿Qué dice? Ah, no sé qué dice, pero... Ah, bueno. ¿Se entiende esto? Bueno, si quieren hacer algún aporte o preguntar. Bueno, eso de más las asignaciones por salario familiar, eso ya es viejo, eso no. Menos se deducirán las retenciones autorizadas por ley a la jubilación, a la obra social, aporte al Instituto Nacional de Seguridad Social para jubilados y pensionados. Los embargos, si existieren, los alimentos, cuotas alimentarias, si existieren, impuesto a las ganancias de cuarta categoría, en el caso que el bruto remunerativo, o sea, el bruto, el sueldo total bruto liquidado, remunerativo y no remunerativo, supere, eso depende de si el empleado es soltero sin carga de familia, o sea, sin carga de familia, porque puede ser soltero con carga de familia, o si es casado, ¿no es cierto? Más carga de familia tiene, o si es soltero sin ningún tipo de carga, ¿sí? Hay una, o sea, eso va actualizando la FIP Arca por periodo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el tope? Y lo que supera ese tope sufre descuento por impuesto a las ganancias. O sea, hay una fórmula para liquidar el impuesto a la ganancia de cuarta categoría, que es el impuesto al trabajo personal. Sí, está como por ahí. Bueno, otras retenciones autorizadas por el empleado. Les dije las optativas: cuota sindical, cuota mutual, adelanto de sueldo, préstamos de la empresa, cuotas de seguro optativos, proveeduría, farmacia, etc. Algunas ameritan que vaya dentro de la liquidación y otras van por fuera, ¿sí? Los anticipos de sueldo, por ejemplo, sí van en la liquidación, restados. Bueno, a ver, vamos a la siguiente. Luego del proceso de liquidación se generan los documentos. Recibo de sueldos y jornales, artículo 140. Y el libro de sueldos y jornales rubricado, artículo 52. Y después lo que les dije: informe de retenciones al empleado y aportes patronales, declaración jurada para presentar ante organismos previsionales y de control. De la misma manera que se hace la declaración jurada de
al Sistema Único de Seguridad Social en la plataforma AFIP-ARCA, también el empleador tiene que informar lo mismo, o sea, el mismo sueldo informado en AFIP, tiene que informar en la plataforma del sindicato que correspondiere, ¿sí? Y ahí, de forma automática, el sistema le liquida los aportes del empleado y las contribuciones patronales al sindicato, gremio, como se llama. Sí, el empleador tiene, hoy en día casi ya en los sindicatos medio que obligan a los empleados a aportar. Y si optan por no afiliarse, les cobran igual una cuota solidaria, le llaman, que en vez de ser el 3% suele ser el 2%, y le liquidan en forma compulsiva, o sea, el empleador tiene la obligación de liquidar y pagar. Es el responsable del pago, de liquidar la declaración jurada y pagar al sindicato. ¿Por qué el sindicato le cobra de forma compulsiva? Porque supuestamente el sindicato le presta un servicio y aunque no esté afiliado, está en la planta de ese convenio, entonces por eso tiene que pagar. No sé si es así en la ley laboral que... Pero los sindicatos están actuando así. Seguramente que si el empleado hace un reclamo en la justicia, capaz que le gane al sindicato, sí. Pero como generalmente no. Yo por lo menos lo que veo en el convenio de televisión, que es el que me toca liquidar ahí, y en los otros convenios que, por ejemplo, el liquido habitualmente del personal de propiedad horizontal, ¿sí? Los encargados de edificios, y el sindicato el empleador tiene que hacer la declaración jurada y pagar, porque si no, entonces si no le retiene al empleado, y tiene que pagar el empleador, porque en la declaración jurada automáticamente sale cuánto es el aporte de cuota sindical del empleado, más todo lo que ellos le van enchufando, que mutual de esto, que caja de aporte, no sé qué seguro de esto, y las contribuciones, que también cada vez van agregando nuevos ítems, y le guste o no le guste al empleador. Pero digamos, la vez pasada discutía con un contador de muchos años y que seguramente tendrá más experiencias que la mía propia, ¿no es cierto? Pero no tendrá experiencia, por ejemplo, en consorcios de propiedad horizontal, ¿sí? Yo me dedico extra a algunos consorcios que tengo. Bueno, entonces le tengo que hacer la liquidación de liquidación de sueldo, liquidación del Sistema Único de Seguridad Social, liquidación del sindicato. Y la discusión era si los... o sea, me tomo este tiempo, porque le puede interesar para el día de mañana o ahora cuando vean impuestos. Esto que ustedes tienen acá pueden continuar leyendo, es más de lo mismo, ya vimos todo. La discusión era si los consorcios de propiedad horizontal como organización civil, digamos, que ya están incorporados en el Código Civil Comercial y Laboral aprobado en el año 2015, por ahí, en agosto del 2015 creo que. Si están incluidos en en el ámbito provincial en el impuesto
a los ingresos brutos. ¿Qué ocurre? En el Código Fiscal Provincial no tienen una exclusión o exención específica los consorcios. Están mencionados por ahí, pero en principio todo bicho que camina va a parar al asador. Todo el mundo se tiene que inscribir en DGR, de acuerdo al criterio de ellos, ¿sí? Entonces este contador me decía que no, que yo estaba equivocada en inscribirle al consorcio. Bueno, se tienen que inscribir y a partir de ahí, hasta hace unos años, se pedía primero la exención. Luego hay que pedir la exclusión bancaria para que todos los ingresos que no deberían estar grabados, como por ejemplo los ingresos correspondientes a las expensas que pagan los que viven en el edificio para el mantenimiento de la estructura del edificio y de los empleados, si tiene empleados, todo eso, ¿sí? Bueno, todo eso está exento, pero no están exentos en forma directa, sino hay que pedir la exclusión del objeto, se llama. ¿Sí? Esto lo van a ver ustedes cuando vean impuestos. Entonces hay que hacer el trámite. Y hasta hace unos años, el DGR le daba la exención, le otorgaba la exención por una resolución específica para ese quit, le otorgaba la exención total, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Excluía todo lo que era ingresos por expensas, ordinarias, extraordinarias, fondo de reserva, y además le eximía de las percepciones, o sea, le eximía de pagar ingresos brutos. Hoy en día, y no por una reglamentación que hayan sacado, por un cambio de opinión, o sea, están cambiando los dictámenes y ya anulan la resolución de exención anterior y hacen otra resolución donde solo le excluyen los ingresos en concepto de expensa, ordinaria, extraordinaria, fondo de reserva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el consorcio, cuando va a comprar algo o pagar un servicio a un proveedor o prestador que esté obligado a hacer retenciones o percepciones de ingresos brutos, le corresponde pagar, ¿sí? Por las compras, por los pagos que hiciere, ¿sí? Entonces, sí o sí se tienen que inscribir, porque en un momento dado, cuando la DGR, que está trabajando permanentemente con todas las entidades bancarias y con todas las plataformas de movimientos de dinero, directamente manda la orden para que se retenga ingresos brutos, y retienen creo que el 3,31% sobre el total de los ingresos. Entonces hay que hacer el trámite, en este caso específico de los consorcios, pidiendo la exclusión. Y cuando ya le retuvieron un periodo determinado, también después hay que pedir, cuando se obtiene la exclusión, hay que pedir el reintegro de esos ingresos brutos retenidos en el banco. Pero lo que no devuelven son las percepciones, que quedan ahí como saldo a favor, pero ¿con qué? Claro, son asociaciones, todo tipo de asociaciones mutuales, todos tienen que hacer ese tipo de trámites. O sea, en definitiva, no están, pero están. O sea, la DGR arremete contra todos. Y ya no hay más el que no está completamente eximido. Por algún lado, algo, como el IVA. A ver, todo el mundo tenemos que pagar. Bueno, ¿estamos en horario? Bueno,
Lean el material que tienen, porque esto yo ya les pasé, y en todo caso, lean también el procedimiento para incorporación del empleado, que es más corto, y si necesitan algún apoyo, me piden en la próxima clase. Pero más o menos ya les fui diciendo todo. Y tienen fungitores, tienen algo tienen en sistema administrativo de estructuras y procesos, el más gordito de Gómez Fulado, Magdalena y colaboradores, tienen algo también ¿cómo es? Gili, en Gili, el libro que está son los libros que están, y después vean, el resto vean acá en estas filminas, porque esto es difícil de encontrar porque esto es práctica y no sé qué libros tendrían así detallados. Libros laborales que utilizan los profesionales, que hay, seguro. Bueno, nos vemos en la próxima. Buenas tardes.